Retórica. Habló de la esclavitud, ¿se acuerdan? Y muchos habrán dicho, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Estamos en un tiempo de libertad. Pero sí me da pie lo que nuestro pastor predicó en 1 Timoteo capítulo 6 para hablar de el tema que tengo en esta tarde. ¿Saben? Nuestro pastor habló acerca de la esclavitud, pero vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo y esta palabra que ha de ser predicada. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia que nos convoca, Señor, para alabar tu nombre, pero también, Señor, para alimentarnos de tu palabra, para entender mejor tu palabra, Señor. Y es la palabra tuya, Señor, la que nos edifica, la que hace la obra en cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Encomendamos este tiempo en tus manos. Te ruego, Señor, que sea un portavoz eficaz, fiel, Señor, a lo que tú quieres enseñar a tu pueblo. Oro en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta tarde acerca de nuestra identidad en Cristo, así como tienen ahí tienen un poquito el bosquejo, ¿verdad? Nuestra identidad en Cristo. Y como decía, nuestro pastor habló la semana pasada acerca de la esclavitud. Y bueno, mencionó los distintos tipos de esclavitud que hubo a través de la historia de la humanidad. Sabemos, hermanos, que en todo pueblo, sociedad, nación donde se practicó la esclavitud, de alguna manera quedaron heridas profundas que esto trajo, ¿no? Y aunque, bueno, pensemos que el asunto de la esclavitud quedó atrás, ¿sabe? Que estuve viendo unos datos en la Organización Internacional del Trabajo, y en este mismo momento, en el mundo en el que vivimos, alrededor de 50 millones de personas están en situación de esclavitud. Obviamente en distintos países, distintas regiones, pero 50 millones de personas todavía viven en esclavitud. El libro de Eclesiastés lo dice claramente, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Cambian los tiempos, pero el hombre sigue siendo igual. Esta condición del hombre no ha cambiado. Por todo esto, hablar de la palabra esclavo o esclavitud trae siempre un estigma que obviamente siempre se ha querido evitar. ¿Cuántos se acuerdan de el Aunt Jemima, del syrup Aunt Jemima? ¿Se acuerdan? Bueno, para los que no saben de qué estoy hablando, es un syrup que antes se vendía, se llamaba Aunt Jemima, y tenía en la portada, en el envase, tenía la imagen de una mujer de color, que bueno, se denominaba Aunt Jemima. La persona que desarrolló este producto tenía como nombre Nancy Green, fue una persona que nació en esclavitud. Entonces, aquellos a los que les dolía tanto el tema de esclavitud, de género y eso, hicieron esa campaña para que ese producto sea quitado, ese y otros tantos, ¿no? Por eso usted ya no va a encontrar Aunt Jemima, le cambiaron de nombre. Porque, claro, esa palabra tiene un estigma, tiene algo que molesta, la palabra esclavo, y este producto estaba muy relacionado con la esclavitud. Hablando del tiempo de Jesús y de los apóstoles, la esclavitud estaba definida por las leyes romanas. Acuérdense que el Imperio Romano es el que dominaba todas estas regiones. La esclavitud estaba definida como la falta de libertas, una palabra latina. Es decir, la libertad, falta de libertad, que a su vez era definida como la ausencia de servidumbre. La libertad estaba definida como la ausencia de servidumbre, o en otras palabras, carecer de un señor. Aquel que no estaba sujeto a servidumbre y no era propiedad de un señor, ese hombre era considerado un hombre libre. El resto eran esclavos. Un esclavo era considerado tal cuando era adquirido en un mercado de esclavos, cuando nacía de padres esclavos, era esclavo. El Imperio Romano, debido a la expansión a través de guerras,
conquistaba territorios y los hombres que capturaba el Imperio Romano eran vendidos como esclavos. Es decir, la esclavitud no hacía diferencia de raza, color, como la esclavitud que conocemos, por ejemplo, en este país específicamente. También pasaban a calidad de esclavos los niños que eran abandonados al nacer. En tiempos difíciles, sabe que los romanos tenían algo llamado la ley romana. Ahí se basó mucho las leyes que conocemos hoy en día, ¿no? Ellos tenían algo llamado la patria potestad. Inclusive un padre tenía la potestad de vender a sus hijos como esclavos cuando la situación económica era crítica, porque tenían esa potestad. Inclusive una persona a sí misma se podía vender como esclavo para evitar tal vez castigos graves debido a una deuda imposible de pagar. La persona podía ir y decir, bueno, me vendo a mí mismo como esclavo. A pesar, hermanos, de que la ley consideraba a los esclavos como seres humanos, los esclavos no eran considerados personas. Esto suena raro, pero significa que los esclavos no podían hacer contratos legales a su nombre, no tenían derecho a demandar en las cortes romanas, no podían testificar como testigos en cortes, no podían casarse, no podían comprar propiedades a su nombre. El esclavo pertenecía total y completamente a su señor, a su amo, a su dueño, quien tenía control absoluto de él, de su vida, de su futuro, de los trabajos que debía realizar. El esclavo era más considerado una herramienta que un ser humano. Y por lo tanto debía demostrar una sujeción, una obediencia, una lealtad, una dependencia absoluta a su señor. En los parámetros actuales, un esclavo, el precio básico de un esclavo era como de $4,000 actuales. Pero el precio variaba de acuerdo a las habilidades que tenía el esclavo. Un esclavo que sabía cocinar, inclusive se habla de esclavos que eran que practicaban la medicina, bueno, la medicina que se conocía en esos tiempos, ¿verdad? Que valía mucho más caro, podían llegar a $50,000 al valor actual. Y sabe, por lo tanto, los esclavos, sabe, tuvieron una importancia muy grande en la economía del Imperio Romano de aquellos tiempos. Como dijo nuestro pastor, se estima que una de 3 personas era esclava en ese tiempo en lo que era el Imperio Romano. Usted sabe que el Imperio Romano abarcaba muchas regiones, tanto las regiones bíblicas como lo que es ahora Italia, Grecia, Turquía. Todo eso estaba bajo el poder del Imperio Romano. Por tal importancia, por la importancia económica que tenía, era que el imperio se encargaba de dar penas rigurosas a los esclavos que se escapaban, a los fugitivos. Los que eran atrapados eran castigados rudamente, les daban azotes, inclusive podían terminar siendo crucificados, como medio de desalentar, ¿verdad?, al resto de los esclavos a no escapar. Los que quedaban libres después de ser castigados eran marcados, les ponían una marca que decía en latín, una abreviación de la palabra fugitivo. Se la marcaban ahí para que todo el mundo sepa, una marca indeleble, para que sepan que era un esclavo con el que había que tener cuidado, que se escapa. Cuando hablamos de la carta de Pablo a Filemón, tanto en el libro de Efesios como en Colosenses, vimos que Pablo insta a los esclavos a obedecer a sus amos. Con sincero corazón, dice la palabra. Debemos tomar en cuenta que la esclavitud, hermanos, era parte de la sociedad de aquellos tiempos. La palabra de Dios no habla ni a favor ni en contra de la esclavitud, ya que apuntaría, como dije esa vez, a una reforma social y no a una espiritual.
Porque si la palabra hubiera atacado a la esclavitud, entonces la palabra fracasó, porque la esclavitud continuó, ¿verdad? La palabra no apunta a una reforma social, como dije, sino una espiritual, pero nos da pautas de cómo debería ser el trato mutuo, tanto del amo como del esclavo en aquellos tiempos. Todo lo que dije hasta ahora nos da pie para hablar del tema central en esta tarde, nuestra identidad en Cristo. Te dirá todavía que tiene que ver, lo vamos a ir desarrollando. Sabe que nuestra identidad como creyentes está bien definida por el Señor a través de su palabra. Nosotros no nos hacemos seguidores de Cristo a nuestra manera. No hay forma, no lo podemos hacer así. Simplemente porque, ¿qué nos enseña la palabra de nosotros mismos? Que dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces imagina yo tener a cargo de mí mismo desarrollar mi identidad como cristiano. Eso no funciona así. No me hago cristiano a mi manera, me hago cristiano a la manera que me enseña la palabra de Dios. Muchas comparaciones o metáforas fueron usadas a través de la Escritura para describir nuestra identidad en Cristo en distintos aspectos. Por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas se nos muestra como extranjeros y peregrinos delante de Él. Y es así, somos peregrinos en este mundo, ¿verdad? Este no es nuestro hogar. Más allá del sol, ¿se acuerda la canción? Ahí tengo un hogar, más allá del sol. Hay un lugar preparado para nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. Este no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Hay un lugar preparado más allá del sol, como dice la canción. En Filipenses se nos menciona como ciudadanos del cielo. Amén. En el libro, en el Evangelio según Mateo, somos sal y luz del mundo. En Romanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Efesios, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hablando de Cristo. En Juan, somos ovejas del buen pastor. En otras partes, somos amigos junto a su mesa, somos ramas de una vid, somos soldados de su milicia, somos como niños recién nacidos deseando alimentarnos de su palabra. Todas estas descripciones, cada una de manera distinta, nos ayudan a entender mejor nuestra identidad en Cristo. Es decir, ¿qué realmente significa ser un cristiano? Pero ¿sabe? Hay otra analogía, metáfora, comparación que es más usada que todas las demás, y es la de esclavo. Y esta está mencionada en muchas parábolas y también podemos ver en la manera que los apóstoles se presentaban y autodefinían. Y ¿sabe? Aquí cabe hacer un paréntesis y hablar un poquito de los textos originales de la Biblia. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente y diríamos estratégicamente en el idioma griego. En aquella región se hablaba muchos idiomas, pero el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, un griego común llamado koiné. El griego en aquel entonces, por aquellas regiones, era como el inglés en la actualidad que vivimos. Un idioma que era común, que permitía la comunicación entre diferentes regiones con idiomas distintos. Usted va a cualquier parte del mundo y habla inglés y no va a tener problema. A alguien le va a entender. Así era el griego, este griego llamado koiné en aquel tiempo. Permitía la comunicación entre diferentes regiones. En los tiempos de Jesús, como decía, los idiomas principales fueron el hebreo, el arameo, que hablaba nuestro Señor Jesús, el latín, que era muy propio del Imperio Romano y de sus ejércitos, ¿verdad? Y el griego. La palabra para
traducir esclavo en el Nuevo Testamento es la palabra griega doulos. En el texto del domingo pasado que leyó nuestro pastor, el texto del 1 de Timoteo, no lo busque, lo leo yo, dice: todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Esa palabra esclavos está escrita en griego como douloi, es decir, doulos en plural, que significa esclavos. Aquí la traducción es fiel y evidente, porque en su Biblia también dice esclavo, ¿verdad? Y esa porción está dirigida exclusivamente, específicamente a los esclavos. Pero veamos, por ejemplo, cómo se presenta Pablo. Nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Cómo se presenta Pablo en la carta a los Romanos. Nuestras Biblias dicen, voy a leer un pedacito nada más: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús. ¿Sabe que esa palabra traducida siervo es también en el idioma original, en el griego, doulos? Es decir, que esta porción se leería: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. De igual manera, si vamos al libro de Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿cómo se presenta Santiago? Santiago dice ahí en el capítulo 1, verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Nuevamente, esa palabra siervo viene de doulos, que lo leeríamos también como Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. ¿Sabe? La intención de este mensaje no es de ninguna manera desacreditar las traducciones bíblicas. Yendo a lo que rige nuestro idioma. ¿Qué es lo que rige nuestro idioma? La Real Academia del Español, ¿verdad? Lo que define la Real Academia como siervo, evidentemente es esclavo de un señor, pero también tiene otros significados sinónimos que se usa para describir una persona libre, pero contratada para un servicio, para un trabajo, o también se puede referir a una persona entregada completamente al servicio de otra persona. Esa es la traducción de siervo. Si usted es una de las personas que cuando lee el Nuevo Testamento y lee siervo y entiende que se trata de un esclavo, entonces no hay problema. Pero si, como yo, cuando usted lee siervo, lo entiende más como referida a una acción que a una identidad, ¿sabe? Esto nos debe llevar a cambiar cómo nosotros lo percibimos cuando lo leemos, y así tener un mejor entendimiento de la palabra. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento hay unas 120 veces que la palabra doulos es traducida como siervo y no como esclavo? Yo conté 33 veces en el Nuevo Testamento, solamente se menciona la palabra esclavo, pero hay tantas más que no se traduce como esclavo. Cuando leemos de igual manera Señor, en el griego viene de la palabra kurios, Señor. Y estaba viendo en el diccionario, ¿verdad?, qué significa Señor, los distintos significados de Señor. Persona respetable, dice el diccionario, una persona que muestra dignidad, persona de cierta edad. Término de cortesía, cuando no se sabe el nombre de una persona, usamos Señor, ¿verdad? Una palabra de respeto. Pero sabe, Señor, en la mayor parte de las traducciones del Nuevo Testamento, el original es la palabra kurios, que se refiere, el origen de la palabra se refiere a un amo, a un dueño de esclavos. El que era dueño de esclavos era kurios,
Es decir, tenía esclavos que le pertenecían. Cuando nosotros leemos Señor, como dije que viene de esta palabra kurios, es la contraparte de esa relación esclavo-amo o siervo y Señor. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, estamos implicando nuestra condición de ser sus esclavos. De esas metáforas o comparaciones que mencioné, no hay otra más amplia en número, como dije, para describir nuestra identidad como cristianos que esta, la de esclavos de Cristo. La palabra dice que fuimos adquiridos por precio, ¿verdad? Jesús, hablando a un grupo de judíos que habían creído, les dijo ahí en Juan capítulo 8, verso 34 en adelante: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado, amados, aunque no lo percibamos de esa manera, nos tuvo a nosotros en un estado de esclavitud antes de Cristo en nuestras vidas. Y eso nos involucra a todos. Como dice Romanos 6, esa esclavitud al pecado tiene como destino la muerte. Y obviamente estamos hablando en términos eternos. Esa condición de esclavitud para muerte que estaba en todos nosotros terminó cuando Dios tuvo misericordia en nuestras vidas. Y sabe, ahí entendemos aún más acerca de la elección soberana de nuestro Señor. Le plació a Él adquirirnos para sí, pagando un precio. Fuimos comprados por precio. Dice 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí aclara de qué precio se trata. En 1 Pedro capítulo 18, verso 19, dice: ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La salvación es por gracia, gratuita para nosotros, es cierto. Pero tomemos en cuenta que se pagó un precio muy alto por ella, que no se compararía siquiera con nada material. Dijo Jesús: ¿qué provecho tendrá el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Ni la riqueza de este mundo podrían pagar el precio por nuestra alma, solamente la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre preciosa de nuestro Señor. Y porque fuimos comprados, amados, y volvemos a la figura de esclavo amo, porque fuimos comprados, ya no nos pertenecemos ni a nosotros mismos, sino solamente a Él. En un verso anterior del que leíamos en 1 Corintios, dice la palabra: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Tremendo. Y esto no se trata de una forma figurada. Volvamos a la figura de la esclavitud. Fuimos esclavos del pecado, pero fuimos rescatados. Se pagó un precio por nosotros, no para entregarnos a nosotros mismos en libertad, sino para ser propiedad de aquel que pagó el precio por nuestra salvación. Un esclavo, amado, se caracterizaba por una dependencia y obediencia a su Señor, aparte de ser propiedad absoluta de Él.
teniendo el amo prioridad sobre sus deseos, sobre su voluntad, quien también debía demostrar una fidelidad inquebrantable, esas mismas marcas se dan en un esclavo de Cristo. Vamos a hablar de nuestra dependencia al Señor. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 4 y 5. Dice la palabra, hablando Jesús: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nuestra dependencia al Señor nos asegura que mientras estemos sujetos a Él, estaremos seguros. Y más que eso, es la única manera, estando sujetos a Él, que podremos dar fruto, crecer y ser afirmados en la fe. También, comparando con la relación esclavo-amo, debemos ser obedientes a Él. Dice la palabra en 1 Juan capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Así que el guardar, amados, no solo es retener, ya que se refiere a mandamientos, es obedecer, y obedecer tal vez muchas veces aún en contra de nuestra propia voluntad humana, para hacer su voluntad, la voluntad del Señor. Dijo Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Estas son palabras de esclavo, ¿verdad? Tome su cruz y me siga. En realidad ese es nuestro final. El final de la vida que teníamos antes termina ahí. Las cosas, como dice la palabra, las cosas anteriores pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora soy hecho un esclavo de Jesucristo. Y sabe que esto no es gravoso, aunque la palabra suene mal, esto no es gravoso. Jesús también dijo, tomen mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Nuestra obediencia es también para complacer a nuestro Señor. Dice 1 Samuel capítulo 15, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Lo voy a leer de nuevo. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Jesús, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, ¿qué nos enseñó? A decir, Señor, que sea hecha tu voluntad. Y eso nos involucra directamente. Podemos tener nuestro deseo, nuestra voluntad, pero cuando abrazamos a Cristo, Señor, que sea hecha tu voluntad. No solo en el mundo que vivimos, en el vecindario, no, en mi vida. El esclavo también da prioridad a su Señor. Y aquí vamos a leer en Lucas, capítulo 17, verso 7. Algo muy, muy importante. Una parábola referida por Jesús. Y dice así, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando, un esclavo arando y pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida, siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya yo comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó?
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles, esclavos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. El amo demanda prioridad al esclavo. Nuestro Señor asimismo nos demanda prioridad cuando se trata de servirlo. Y servirlo no para enorgullecernos a nosotros mismos por el servicio hecho. Nada de lo que podamos hacer, amados hermanos, nada sería suficiente para recompensar lo que Él hizo por nosotros. Nada. Nos toca solamente obedecer y reconocer que esencialmente somos siervos inútiles. Que si hay algo bueno, digno de admirar en nosotros, viene de Él. Dice Santiago: todo don perfecto viene de Dios. Y eso lo reconocemos, ¿verdad? A medida que vamos creciendo en la fe, nos damos cuenta, evidentemente, lo que yo tenía original no sirve. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero lo que Él me da, eso es lo que realmente vale. Esos dones que Dios nos da. Otro atributo o exigencia del amo a su esclavo era la fidelidad. Será otra demanda requerida por los amos: la fidelidad, la confiabilidad. Saber que el esclavo iba a hacer su trabajo, tarea, de acuerdo al deseo, al gusto y conveniencia del amo. En la palabra de Dios, Jesús narra una parábola de un amo que encomienda a 3 esclavos sus bienes, y luego de un tiempo que éste retorna, encuentra que 2 de ellos hicieron con los bienes encomendados una ganancia extra, mientras que el tercero cogió lo que se le dio y lo escondió. Y retornó a su amo la misma cantidad que le había sido encomendada. El amo elogió a los 2 primeros con estas palabras, ahí en Mateo 25: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cabe señalar, como dijimos hace un momento, que esta palabra siervo también es de origen doulos, es decir, esclavo. Esto lo leeríamos: bien, esclavo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. De esta porción de la Escritura, amados, aprendemos algo muy importante. En términos de permanencia, los 3 esclavos estuvieron allí, fueron fieles en términos de estar ahí. Ninguno se escapó. Mas el Señor elogió la fidelidad de los 2 primeros. No se refirió a que permanecieron, es decir, a que no se escaparon, sino más bien a que actuaron de la manera de complacer a su amo, a su Señor. Fueron fieles al deseo de su amo, a la conveniencia de su amo. De igual manera, nuestro cristianismo no se basa nada más en ser fieles a los servicios domingo a domingo, o fieles a una tradición cristiana. Va más allá de eso, amados. Se refiere a complacer, al deseo que tengo yo de complacer a mi Señor. Tal vez, como se dice en inglés, ¿no? Corriendo the extra mile, yendo más allá de lo que comúnmente se puede requerir de uno, hacer las cosas con excelencia para mi Señor. Él nos da muchos dones, bienes, talentos, y todo lo que se nos da, hermanos, es para que demos fruto para gloria y honra de su nombre. Esta metáfora o analogía usada tantas veces en la palabra de Dios acerca de la relación amo y esclavo con el propósito, mejor dicho, de enseñarnos nuestra real identidad en Cristo, nos debe llevar a replantear si es necesario un cambio de actitud en nuestra condición espiritual. Aquí tengo 2 preguntas. ¿Actúo yo, me conduzco, pienso como un esclavo de Cristo en mi diario vivir? ¿Estoy yo para complacer y servir a mi Señor?
o más bien pretendo erróneamente que Él me sirva, que Él complazca mis deseos, que Él haga conforme a mi voluntad, que haga que mis planes tengan éxito. ¿Se acuerda? Yo veía años atrás un sticker que ponían muchas personas en la parte de atrás del carro que decía: el Señor es mi copiloto. No sé si alguno de ustedes vio algo similar. Lo menos que Dios quiere es ser copiloto de cualquiera de ustedes. Él quiere ser el que dirige tu vida, el Señor de tu vida, el amo de tu vida. La descripción del Nuevo Testamento es muy clara. Nosotros estamos llamados a ser esclavos de Cristo, no hay otra. No en el sentido malo, en el sentido detestable de abusos, no, en el sentido que revisamos en esta tarde de obediencia, de fidelidad, de dirigirnos a Él, no como el que va a complacer nuestro deseo, sino el que está esperando que nosotros complazcamos el deseo de Él, que lo sirvamos a Él, que nos debamos, que entendamos que somos propiedad absoluta de Él. Cuando usted confiesa a Jesús como Señor, usted al mismo tiempo se está confesando a sí mismo como su esclavo. ¿Sabe? Dice la palabra en Romanos capítulo 10, dice lo siguiente: la palabra de fe que predicamos, ¿cuál es? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sabe? Esa palabra Señor viene del griego kurios, que se refiere al amo de un esclavo. En otras palabras diríamos que si nosotros confesamos que somos esclavos de Jesús y creemos en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. No hay otra manera. Es así como está escrito. Y eso quiero llamar tu atención en esta tarde. Es esa relación, no hay otra manera de verlo, hermanos. Es la relación kurios y doulos en griego, es decir, esclavo, amo. Un esclavo es alguien cuya vida le pertenece de manera total a alguien más que tiene su posesión absoluta para ejercer control, sujeción, obediencia, demandar a sí mismo dependencia y lealtad al amo. Ese es el Evangelio. La buena noticia que nosotros fuimos liberados de nuestra vieja manera de vivir, de la esclavitud y castigo a lo que nos llevaba el pecado, para ahora estar bajo el señorío y dominio de nuestro Dios. La verdadera libertad es convertirme yo en un esclavo de Cristo, no hay otra. Así como un esclavo que es vendido, pero en este caso un amo, un Señor que nos premia, amados, haciéndonos hijos y coherederos con Cristo. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Por la eternidad. Nos lleva al cielo, derrama sus bendiciones, sus riquezas, la riqueza de su gloria por los siglos de los siglos, nos garantiza gozo y estar en su presencia. ¿Quién no quiere quién no quiere ser esclavo de un amo así? Qué gozo ser esclavo de Cristo. Amén. Qué gozo ser esclavo de Cristo. ¿Sabe? Cuando se predica el Evangelio, como lo dice MacArthur, estamos en realidad diciendo a las personas, cuando predicamos el Evangelio, me gustaría invitarte a convertirte en un esclavo de Jesucristo. Me gustaría invitarte a entregar tu independencia, a entregar tu libertad, a entregar tu voluntad, a someterte a una voluntad que no es la tuya, a abandonar todos tus derechos, a ser posesión y ser controlados por el Señor, de ahora y para siempre. Que el Señor nos ayude, amados, a entender más esta realidad de nuestra identidad en Cristo, revelada en su palabra. Somos llamados a ser esclavos de Cristo. Este tema es muy amplio.
si uno revisa todas las porciones bíblicas donde habla de esa relación esclavo-amo, se va a asombrar. Como le dije, son como 150 lugares que se hace esa relación esclavo-amo para determinar la identidad del creyente en el Nuevo Testamento. Tomémoslo en cuenta, estamos llamados a ser esclavos. A partir de ahora, cuando lea el Nuevo Testamento específicamente y vea siervo, entienda que se refiere a esclavo en la mayoría de las veces. Cuando lee Señor, se refiere al dueño de los esclavos. Que el Señor nos ayude a entender eso. No somos libres en términos humanos, somos esclavos de Cristo. Y ese es el mensaje en esta tarde. Y vamos a orar, hermano, que en nuestro corazón hay ese deseo: Señor, quiero ser un mejor esclavo. O si hasta ahora he pensado que no era esclavo, bueno, Señor, que asuma mi condición, que soy esclavo tuyo. Ayúdame a ser un esclavo cada vez más capacitado para ti. Somos esclavos de un Señor bondadoso, Señor bueno, misericordioso, justo, sí. Nos va a exigir muchas cosas para transformarnos, para santificarnos, pero lo hace con amor. Si yo preguntara, ¿alguna vez te has sentido indigno del Señor? ¿Qué usted me respondería? ¿Alguna vez has dicho, esto de las cosas de Dios son tan grandes, yo soy tan miserable, como que no merezco nada de esto, como que capaz que hasta no soy creyente? Cuando vienen esas sensaciones, ¿sabe que es un buen síntoma al final? Porque es el mismo Espíritu Santo que nos muestra nuestra condición. ¿Pero para qué? Para que entendamos mejor lo que es la palabra gracia. Cuando tú entiendes tu condición, pero entiendes que no importando tu condición, fuiste llamado, que no importando cómo eres, fuiste llamado, fuiste perdonado, ahí te das cuenta que no dependió de ti. Es la misericordia de Dios que intervino en tu vida. Precio fue pagado, precio de sangre por ti. Tú eres propiedad ajena, ahora eres propiedad del Señor. Y ese Señor que te compró te va a cuidar. Ese Señor que te compró te va a llevar por el mejor camino que puedes andar en tu existencia. Camino de salvación. Camino angosto, sí, pero el único camino. Así que siéntete digno, no por ti, sino por el precio que fue pagado por tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque fue pagada nuestra vida con precio de sangre, Señor. Fuimos comprados con precio de sangre para gloria de tu nombre, Dios. Que, Señor, tengamos en nuestra mente, Señor, esto que nos enseña tu palabra, que estamos llamados a ser esclavos tuyos, Señor. Esclavos tuyos para gloria y honra de tu nombre, Señor. El esclavo no decide. El esclavo simplemente es comprado y tiene que aceptar el señorío de aquel que pagó precio por él. Que aceptemos de la misma manera tu señorío en nuestras vidas, porque ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que ahora te pertenecemos a ti, de ahora y para siempre, Señor. En el santo nombre de Jesús oramos.